Nunca imaginé que una confesión, susurrada en la oscuridad de una noche sin luna, sería la chispa que encendería el fuego bajo los cimientos de mi propia vida. Y mucho menos que esa verdad, tan íntima y prohibida, tejería un destino ineludible entre mi alma y la suya, arrastrándonos a un abismo donde las lealtades se romperían y las sombras crecerían sin control. Quédate conmigo, porque solo al desentrañar cada momento, cada mirada y cada silencio, podrás entender cómo la promesa de un futuro se desvaneció, dejándonos a merced de lo que nunca debió ser. El silencio de mi madre se extendió, pesado y pegajoso como la melaza, envolviéndonos a Ricardo y a mí en una burbuja de vergüenza. Sus ojos, antes llenos de la alegría de la feria, ahora eran pozos de decepción, clavados en mi camisón de seda marfil, en el rastro invisible del toque de Ricardo en mi pierna. La tela, que un instante antes había sido una caricia placentera, se sintió de pronto como una piel traidora, un velo transparente que no ocultaba nada, que lo revelaba todo. El ambiente se heló, cortando el aire de la noche sevillana que antes había sido cómplice. Ricardo, a mi lado, era una estatua de mármol, su rostro cincelado por la culpa, la mano que me había acariciado segundos antes, ahora un puño apretado. Elena no gritó, no lloró de inmediato. Fue peor. Fue un gemido ahogado, una herida que se abría en el alma de un golpe seco. La música lejana de la feria, el jolgorio de Sevilla, se convirtió en un eco cruel, una burla a la quietud de nuestra ruina. Me sentía paralizada, mi cuerpo no respondía. Dio un paso hacia atrás, luego otro, como si el aire que respirábamos se hubiera vuelto tóxico, contaminado por nuestra transgresión. Su mirada se detuvo en Ricardo, una punzada de incredulidad en sus pupilas, luego en mí, una mezcla de horror y desprecio que me atravesó el pecho como un cuchillo afilado. Fuera, susurró, la voz rota, apenas audible, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso. No fue una orden, fue una excomunión, una sentencia de expulsión de su vida. Él asintió, derrotado, sin mirarme. Se levantó lentamente, cada movimiento una admisión de culpa, y se marchó, la puerta de su estudio cerrándose con un clic sordo que resonó como un disparo en el silencio cargado. Yo me quedé allí, en el sofá, envuelta en la seda fría, las piernas aún temblorosas, el corazón desbocado. La adrenalina se mezclaba con una oleada de náuseas, una mezcla extraña de pavor y de una extraña liberación. Había pasado. El secreto había explotado, no con un estruendo, sino con un suspiro que lo había roto todo en 1000 pedazos. Mi madre no me tocó. No se acercó. Se quedó parada, observándome con una frialdad que me heló la sangre más que cualquier grito o reproche. Había algo en su mirada, una mezcla de dolor y de asco que era más punzante que cualquier golpe. «Vístete, Valeria», dijo finalmente, su voz vacía, despojada de cualquier emoción, una cáscara hueca. Me levanté, mis pies descalzos tocando el suelo de azulejos, helado ahora, y subí las escaleras. Cada escalón era un peldaño hacia un abismo de soledad, de vergüenza, de lo desconocido. En mi cuarto, la luz de la luna seguía colándose por la ventana, testigo silencioso de la catástrofe. Me quité el camisón de seda, su tacto ahora una traición contra mi piel, una tela que me recordaba el roce prohibido. Me puse unos vaqueros viejos, desgastados, y una camiseta de algodón holgada, prendas que no tenían memoria, que no gritaban prohibido, que no evocaban su tacto. Me sentía sucia, pero no por el deseo en sí, sino por la devastación que había causado a mi madre, a la vida que habíamos compartido. La culpa me mordía, sí, como un perro rabioso, pero bajo ella, persistía el eco de su mano en mi pierna, la promesa de lo que casi fue. Esa chispa, esa adicción a lo delicioso, no se había apagado. Solo se había transformado en un dolor más agudo, más real, más insoportable. La noche fue una condena de insomnio. Cada crujido de la casa era un recordatorio de que estábamos bajo el mismo techo, rotos, cada uno en su infierno particular. El tic-tac del reloj de cuco del salón se sentía como un martillo golpeando mi cabeza. Por la mañana, Elena ya no estaba en la cocina. No había el familiar olor a café ni el sonido alegre de su voz que solía llenar el espacio. Me asomé al pasillo, el aire espeso de un silencio nuevo, cargado de ausencias, de un vacío que dolía. Ella se había ido a la panadería, supongo, a buscar refugio en la rutina, en el aroma a pan recién hecho, lejos de la podredumbre de su hogar. Ricardo tampoco estaba. Su estudio, la puerta cerrada, era una fortaleza inexpugnable, un símbolo de la distancia que ahora nos separaba. Me sentí extrañamente liberada, pero también desolada, una paradoja cruel. La casa era un cascarón vacío, un eco de lo que fue. El secreto había estallado, y con él, la vida que conocía, la seguridad, la inocencia. Pero la llama, esa chispa que él había encendido, seguía ardiendo,
testaruda, en lo más profundo de mí. ¿Y ahora qué? El abismo que mi madre había vislumbrado era real, y yo, Valeria, me encontraba de pie al borde, con la certeza de que el deseo, una vez liberado, no conocía límites, ni siquiera los de la culpa o la destrucción. Me había convertido en escombros. Y lo que más me aterraba, lo más inconfesable, era que, a pesar de todo, una parte de mí, esa adicta a lo prohibido, seguía anhelando la caída. El silencio que siguió a las palabras de mi madre fue una bofetada más fuerte que cualquier grito, una herida que no sangraba pero dolía hasta la médula. Ella se quedó inmóvil, sus ojos clavados en nosotros, ese brillo de fiesta de la feria reemplazado por un vacío gélido. Ricardo, a mi lado, era una estatua de vergüenza y resignación. Yo sentía el camisón de seda marfil pegado a mi piel, de pronto sucio, pesado, la prueba irrefutable de la verdad que mi madre había vislumbrado. Elena no dijo otra palabra. Se dio la vuelta y se fue, no a su habitación, sino al salón, y escuchamos el tintineo del hielo contra el cristal al servirse un licor, un sonido que marcó el fin de todo. La noche se hizo eterna. Mi madre no subió a su cuarto. No hubo gritos, ni reproches verbales, solo ese silencio que lo llenaba todo, más ensordecedor que cualquier réplica. Ricardo y yo nos quedamos allí, en el umbral, cada uno atrapado en su propia cárcel de culpa y deseo. Él fue el primero en moverse, un paso atrás, luego otro. Se fue a su habitación sin mirarme, la puerta cerrándose con un leve clic que resonó como un disparo en la quietud de la casa. Yo me quedé sola, el aire denso, pesado, la música lejana de la feria ahora un eco burlón de un mundo que se desmoronaba. Me arrastré a mi cama, el camisón de marfil ahora una mortaja que me pesaba en el alma. Me sentía rota, culpable hasta la médula, y sin embargo, una punzada extraña, algo parecido a la victoria, a la liberación, me recorrió. Había pasado. El límite se había desvanecido. Los días siguientes fueron un infierno helado. Mi madre se levantaba antes que nosotras, se arreglaba en silencio, salía a la panadería sin una palabra. No había desayunos juntos, no había charlas sobre los chismorreos del barrio. Su ausencia, incluso estando presente en la casa, era un castigo peor que cualquier regaño. Ricardo era una sombra. Se encerraba en su estudio, comía en silencio o simplemente no comía. La casa, antes llena de los pequeños ruidos de la convivencia, era un mausoleo. El olor a jazmín del patio parecía asfixiante, casi tóxico. Yo vagaba por las habitaciones, sintiendo la opresión en el pecho, ese nudo constante en la garganta. El camisón de seda que había llevado aquella noche, lo escondí en el fondo del armario, como si su tacto pudiera quemarme, como si su mera presencia contaminara el aire. Me ponía ropa más holgada, más recatada, intentando borrar la piel que había provocado la catástrofe. Pero el deseo no se borraba. La memoria de la mano de Ricardo en mi pierna, el roce de su pulgar en la seda fina, seguía viva, una brasa ardiente bajo las cenizas de la culpa, una tortura constante. Una tarde, me atreví a bajar al salón. Mi madre estaba allí, sentada en el sillón de lectura, la cabeza apoyada en el respaldo de terciopelo, los ojos cerrados. Parecía agotada, envejecida de golpe. Me acerqué con cautela, el corazón encogido. El aire, tan cargado de lo no dicho, era casi irrespirable. Elena, susurré, mi voz apenas un hilo. Sus ojos se abrieron, lentos, vidriosos. Me miró, y en esa mirada no había rabia, solo una tristeza infinita, una decepción tan profunda que me partió en dos. No dijo nada, solo desvió la vista hacia la ventana, hacia los geranios que ya no parecían tan vivos, como si yo fuera una mancha que desfiguraba el paisaje. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio sepulcral, Ricardo se levantó. Elena, Valeria, dijo su voz, extrañamente firme, casi resignada, creo que lo mejor es que me marche. El tenedor de mi madre cayó al plato con un tintineo metálico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero no dijo nada. Yo sentí un frío intenso, un vacío que me succionaba, como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Se había acabado? ¿De verdad? Él hizo su maleta al día siguiente. Pequeña, discreta, de cuero envejecido, como si quisiera desaparecer sin dejar rastro. Mi madre no le habló. Yo tampoco me atrevía, cada palabra atascada en mi garganta. Le vi cruzar el pasillo con su chaqueta de lino colgada al hombro, sus zapatos pulcros resonando en los azulejos antiguos. En el umbral de la puerta, se detuvo, solo un segundo. Se giró. Su mirada encontró la mía, por última vez. En esos ojos oscuros, vi una mezcla de alivio y arrepentimiento, de dolor y de una extraña resignación. Y entonces, se fue. El portazo no fue ruidoso,
pero para mí fue el eco